Buenas tardes. Creo que sí se me oye, ¿no? Ahora vamos a continuar con esta primera sesión, primer día, quiero decir, no primera sesión, de Futuros de la Novela Negra 2. Y bueno, tengo el honor, como siempre, de presentar al director de este curso, que también lo fue de la edición anterior de Futuros de la Novela Negra, que es Carlos Fortea, que ha sido profesor en la Universidad de Salamanca y actualmente lo es en la Universidad Complutense de Madrid, y es autor de 8 novelas, entre las que cabe destacar Los Jugadores, finalista del Premio Espartaco de la Semana Negra de Gijón, El mal, el tiempo y El aviador. Y además es traductor de más de 150 títulos de literatura alemana. Ha obtenido varios premios: Ángel Crespo de traducción en 2018, Esther Benítez de traducción en 2021 y Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2023. Carlos. Gracias. Por mi parte tengo el honor no menor de presentar para algunos a la ya conocida secretaria del curso por segunda vez, Futuros de la Novela Negra, Mari Carmen de Bernardo Martínez, licenciada en Historia, máster en Traducción por varias universidades, traductora profesional y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de los relatos El sacrificio a Mitra, Estancia en la Lusitania, Cazando mulatas, finalista de la 4ª edición del concurso Palabras más todo y su contrario, y Del sentir del bosque o Del alma maltratada, ganador del 2º premio en la 3ª edición del concurso Palabras más soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería. Vamos a dar comienzo, después de estas presentaciones, a lo que hemos bautizado como un curso interactivo, y quiero enfatizar mucho la palabra interactivo, es decir, lo que queremos es dialogar, lo que queremos es que hablemos todos en esta mañana y en la siguiente, en las 2 franjas reservadas para eso. Y la otra parte es el título cómo se escribe una novela negra, que tengo inmediatamente que desmentir. Es decir, esto es un fake. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Pues que un curso que sea cómo se escribe una novela negra termina en minuto y medio. Termina con la frase: tienes que saber todo lo que se ha hecho hasta ahora y no hacerlo. O sea, si realmente quieres escribir una novela negra que valga la pena, lo que tienes que hacer es lo que no ha hecho nadie. Y claro, eso evidentemente queda muy bien para decirlo y no sirve de nada. Pero tiene un fondo importante. Tiene un fondo importante que yo creo que esta mañana Marta lo ha aludido y yo lo quiero desarrollar un poquito. Y es el hecho de que los escritores tenemos el problema fundamental de que uno de nuestros móviles principales es que nos gustaría escribir lo que nos gusta leer, pero lo que nos gusta leer ya está escrito. Es decir, nos gusta leer por eso, lo sabemos porque lo hemos leído. Entonces, uno de repente dice: a mí me gustaría escribir Cosecha Roja, y te das cuenta de que Cosecha Roja ya está escrita y no la vas a poder escribir nunca. Y no solo eso, es que te vas a sentir ridículo si lo repites palabra por palabra. Yo siempre he pensado que la historia oculta del Quijote es el momento en el que Cervantes, después de inflarse a leer novelas de caballerías, como documenta en el capítulo de la quema de libros, donde habla muy elogiosamente de Tirante el Blanco y habla muy elogiosamente de Amadís de Gaula, es decir, después de haber disfrutado como un enano leyendo novelas de caballerías, quiere escribir una novela de caballerías y se da cuenta de que es absurdo, de que ya están hechas, de que no va a hacer una mejor. Y cuando intenta hacer su versión, lo que le sale es lo que le salió. Que él, además, yo estoy convencido de que pensaba que no valía tanto como vale. Yo creo que Cervantes se murió frustrado, pensando que lo único que había sido capaz de escribir era el Quijote en lugar de la Amadís de Gaula, ¿no? Y eso es más, lo digo más en serio de lo que parece, ¿no? O sea, creo que realmente el problema fundamental es ese: cómo escribes otra cosa de lo que a ti te gusta tanto, cómo vuelves vuelves sobre el tema. Y esta mañana Marta decía: cargándome todos los códigos. O sea, haciendo una cosa completamente opuesta y hostil a lo que hasta ahora realmente me ha dado placer, ¿no? Porque no voy a poder repetirlo. Sobre esa base me gustaría que partiéramos, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a abrir un diálogo que vamos a iniciar con una trampita para ir viendo globalmente qué piensa el grupo y discutir sobre ello. Maca os cuenta. Bien. MacArthur decía
decía que los generales que se hacen famosos son los que desobedecen órdenes. Va por ahí. Bueno, como nos habéis conocido, algunos nos conocéis de la edición pasada y nos acabamos de presentar, ahora es un momento de conoceros un poquito antes de pasar a dialogar lo que acaba de introducir Carlos. Entonces, no sé si conocéis Kahoot, es esta herramienta interactiva en la que os vamos a pedir que saquéis los móviles y que escaneéis el código QR. Si no llegáis a hacerlo desde ahí, quizá desde la pantalla lo podáis ver ahí, la de televisión que hay ahí, para que podáis participar todos y nosotros pues veamos las respuestas, que son anónimas, ¿eh? Así que no os preocupéis, que podéis decir claramente lo que queráis. Y cuando más o menos me digáis, por ejemplo, Marta ya está. A ver, son anónimas, que podéis poner Polifemo, quiero decir. O podéis poner Chandler, Hammett, a ver qué opina en el siglo XXI. Agatha Christie, que la han mencionado antes. Sí, si necesitáis levantaros, pues os levantáis, que no hay problema. Hay una pantalla también al fondo, por si os pilla más cerca. Sí, sí. Esto es 1:30 realmente, pero o sea, sería 1:30, entre 1:30 y 2 es... Pues si acabamos a 1:30 no pasa nada. Bueno, hemos empezado más tarde. Pues sí, muy bien. Vale. Sí, además. Tengo el sticker que no te lo he dicho. Vale. Sí, es que como he dado por hecho que me encargaba yo, siempre no lo he contado porque estaba con Kahoot, pero ahora lo conté. 5, 6, 7. Bueno, muy bien. Eso sí lo cuentas al final. Ahora necesitas el segundo punto de normal. Sí, sí. Exacto. ¿Me podéis confirmar si estamos todos? Si falta alguien. No, no estamos todos, vale. Gracias. Por aquí estamos, ¿no? Por aquí. ¿Y ahora hay alguien que no esté? Vale, no, pero todavía no estáis por ahí, ¿ok? Le quité el sonido porque el sonido es Mejor, no parece que se va a ir hoy. Sí. Yo no sé un ratito el día que lo tuve abierto para que esté leciera y que se me vuelve loco, tuve que acabar quitando el sonido del portátil. ¿Sabes? Cuando he dicho polifemo... Vale, vale, ok. Cuando he dicho polifemo, es que me salía polifemo. Siempre me pasa igual. Hemos colonizado el lenguaje.
Ahora sí, no, todavía no. Falta una persona. Sí, no hay que hacerlo más, ¿no? No. No, no hace falta, este es preventivo. No, es que ¿sabes qué pasa? Luego me agobio si estoy y no puedo moverme ya, ¿entiendes? Eso es. O sea, en el mejor de los mundos... Manuela, ¿sí? ¿Sí o no? Vale, pues entonces vamos a empezar, ¿vale? Que ya estamos todos. Vamos con la primera pregunta para conocernos. ¿Cómo te sitúas ante la novela negra? Pero se tiene que ver en el móvil. ¿Le tapamos nosotros? Ah. Se tiene que ver en el móvil. En el móvil, en el... Vale, pues a ver, es que se van a acabar los segundos. Estorbamos nosotros. No me deja volver, Carlos. Ya. Sí, es que no me deja volver y he visto, bueno, los que habéis contestado sí podéis ver las respuestas en el móvil, ¿no? Sí. Ah, ¿no? Pero bueno, algunos me dicen que sí, en teoría en el móvil se ven las respuestas. Vale, entonces lo que voy a hacer... Bueno, lo que voy a hacer es leer, ¿vale? La siguiente y así no hay problema. De todas maneras... Sí. De todas maneras, aquí para la primera pregunta, si alguien quiere responder también en voz alta, se trata de eso, ¿no? Porque os preguntábamos si solo os situáis ante la novela negra como lectores, si os situáis como quiero ser escritor o escritora, o soy las dos cosas, ¿no? Entonces, de las personas que les has dado tiempo a contestar, veo que 8 personas se sitúan solo como lectores. No importa, ahora pregunto. Y una como escritor y una como lector y escritor, ¿no? Entonces, a priori tenemos 2 con ganas también de escribir. ¿Alguien quiere comentar, si no le ha dado tiempo a responder, si también se siente solo como lector o también quiere ser escritor? Lector. ¿Vale? Como lectora. También como escritor. Muy bien. Muy bien. A ver, aquí no hay una respuesta válida ni errónea. No, claro. Las dos son validísimas porque además, tanto como escritores como lectores, queremos saber qué quiere, o sea, qué tiene una novela negra para que a mí me guste o para que no me guste, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco. Vamos a la segunda pregunta y la voy a leer con los colores, ¿vale? Vamos a ver. ¿Has intentado escribir novela negra antes? Sí, rojo, no azul. No pasa nada. Sí, rojo, no azul son... Quedan 10 segundos de respuesta y ahora vemos... No sé si ven las imágenes. Sí, pero no lo puedo poner aquí. Me iba, pero ya no me va. Me he salido y ya no puedo. Porque ya existe. Vale. Pues... Yo te agradecería que alguna vez hablaras en femenino, porque somos la mayoría mujeres y somos... Sí, lo hago. Lo único que tengo que confesarte que a veces me influye la educación recibida, pero lo intento. Sí. Y no importa. Dos comentarios. Lo primero, no deis mucha importancia a esto porque es puramente orientativo y puramente pretextual. Es para dejarnos hablar del asunto. El segundo comentario que quería hacer es acerca de esta pregunta, porque vais a decir, ¿pero qué pregunta más tonta? No, pues no es una pregunta tonta en el sentido de que es frecuente que incluso entre las personas que quieren escribir tengan un tabú con el género. Es decir, es la cuestión de decir, no, si yo escribo y me gustaría escribir esto. Lo que decíamos antes de Cervantes, ¿no?
pero no me atrevo, pero no entro, pero no tal, y luego hablaremos de los porqués, ¿no? Que es lo que nos interesa finalmente. Vamos con la siguiente, para seguir conociéndoos un poquito más. ¿Cómo fue la experiencia en caso de que hayáis intentado escribir novela negra antes? La roja es el que estoy atascada y que no he pasado de las primeras páginas. La azul es que lo conseguí, que escribí una novela negra, pero que no me la publicaron. El amarillo es que sí, que la terminé y que me la publicaron. La verde es que nunca lo he intentado ni quiero hacerlo. Y la azul más clarita es que nunca lo he intentado, pero me lo estoy planteando. Bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos dos personas que se sienten atascadas, pero que no han pasado de las primeras páginas. Una persona que consiguió terminarla y que no se la publicaron. 5 personas que nunca lo han intentado ni quieren hacerlo. Y 8 personas que nunca lo han intentado, pero se lo están planteando. Y eso también está muy bien. Es decir, más personas de las que antes dijeron que querían escribir. Sí, efectivamente. Pasamos a la cuarta pregunta. Solo el Dr. House, todos mienten. ¿Qué parte del proceso de escritura crees que es más importante? Rojo, la trama. Azul, los personajes. Amarillo, el estilo. Y verde, la ambientación. Sí, rojo la trama, azul los personajes, amarillo el estilo y verde la ambientación. Rojo trama, bueno, ya salió la respuesta. 11 personas, que la parte del proceso de escritura más importante es la trama. 3 los personajes, 2 el estilo y 1 la ambientación. 12 personas, porque vale. no me da tiempo. Perfecto, pues 12 personas la trama. No, si es el Carlos. Soy yo. Fenomenal. Al otro lado. ¿Tapo a alguien si me muevo? Ya. Voy a lanzarle una pregunta directamente ante esta respuesta a Ignacio, que lo tenemos aquí, que es escritor de novela negra. Me voy a aprovechar de él. ¿Qué opinas? Yo creo que es un equilibrio entre la trama, es un equilibrio entre todo, en realidad, porque si te atentas... El micrófono. Sí. Pienso que es un equilibrio de todo, porque si te adentras demasiado en el estilo y pierdes de vista la trama, el artefacto a veces es absolutamente inexplicable. Los personajes, desde luego, tienen que tener profundidad y la atmósfera es muy importante, es decir, la ambientación. Así que yo creo que es... de todas maneras, los escritores va por barrios, cada uno tira un poco más hacia un lado, pero yo creo que si consigues el equilibrio entre todo, funciona. Desde luego, no solo es la trama, porque puedes hacer una trama con un montón de giros, en plan La novia gitana, y después la novela en 3 años no significa nada, ¿no? Para la historia de la literatura ni para nosotros. Y sin embargo, y es donde queríamos ir a parar con la consulta, sin embargo, la percepción general es que uno de los elementos definitorios del asunto es la trama. Es decir, tenemos la idea de que la novela negra es fundamentalmente, como tú lo has calificado, un artefacto. Es decir, un montaje en el que hay una trama, perdonad que repita los términos, que conduce al final a un desenlace, ¿no? Es decir, la idea básica es la idea tradicional, para decirlo en pocas palabras, ¿no? O sea, el género se supone que ha evolucionado mucho, el género se supone que ha cambiado mucho, pero en realidad la percepción que seguimos teniendo es la percepción de toda la vida. Y la primera pregunta que yo me plantearía es si es una percepción correcta o no es una percepción correcta, porque si uno se pone a mirar a los maestros clásicos, muchas veces no hay una trama en el sentido, vamos a llamarlo policíaco, ¿no? De hecho, decía Raymond Chandler en ese documento que se ha mencionado antes, el simple arte de matar, que son unos apuntes sobre la novela negra deliciosos, entre otras cosas porque tiene un sentido del humor maravilloso, decía que cuando no sabes por dónde seguir, se abre una puerta y se le un tío con una pistola. Pero lo interesante es cuando no sabes por dónde seguir, o sea, ¿dónde está la trama entonces, no? Sí, bien, lo interesante, la trama es interesante para la contraportada, como orientación, ¿no? Que muchas veces la gente elige según ese criterio. Pero luego hemos visto en la literatura, o
sea, novelas malas que han sido películas maravillosas y al revés. Entonces, pues es el desarrollo de un mini argumento, o lo que hace y el estilo, cómo se desarrolla en realidad tanto en cine como en literatura, lo que le da la profundidad, ¿no? Para mi entender. Bueno, yo evidentemente todos los elementos son importantes, pero creo que el punto de partida en todo momento es la ambientación, quiero decir, la novela negra y cogiendo a los clásicos y por supuesto cogiendo a Hammett, es una novela social absolutamente arraigada en una sociedad donde está sacando a la luz lo que hay. Luego, sin personajes, sin trama y sin tal, no tenemos novela. No tenemos novela, evidentemente, pero es una novela claramente social desde el principio. Si uno coge El hombre delgado, demás, estamos ante una Norteamérica concreta, muy concreta, exportable después, pero ante una Norteamérica concreta. Voy a retorcer tu argumento, ¿vale? Aviso de que lo voy a retorcer a posta. Voy a retorcer tu argumento. Equiparas sociedad con ambientación. Pero mucha gente podría pensar que ambientación es otra cosa, ¿no? Que ambientación es realmente una atmósfera o la elección del segmento concreto de la sociedad donde ocurre esto, ¿no? Una de las cosas que se decían de manera clásica era que la novela anterior a la negra, la policíaca, tenía como ambientes clase social alta, etcétera, han matado a alguien en el Palacio del Oro no sé cuántos, etcétera, y que precisamente lo que hace, esto también lo dice Chandler en esos apuntes, es sacar el crimen a la calle, ¿no? Y de repente ponerlo en mitad de la Gran Vía, ¿no? ¿Es lo mismo a sociedad que ambientación? ¿El micro por ahí? Bueno, bien. Esperad el micrófono un segundito. Yo considero la ambientación, pero como contexto de la novela, partiendo de que entre la novela de Camilleri que es en Sicilia o la novela de James Olrey que es en Los Ángeles, son diferentes contextos que es de donde parten esas novelas, ¿no? Que son dos estilos de novela negra, pero son los dos novela negra y la trama al final sale, quiero decir, de la ambientación sale el personaje y el estilo, o sea, de ese contexto, ¿no? Y de ahí ya creo que sí que se desarrolla la trama. Quedaros con esa idea, orden, sí. La trama surgiendo de lo demás. Sí, porque no, y yo iba a añadir que has dicho los personajes salen de la trama, pero ¿y no puedo pensar primero en los personajes y luego los pongo en un contexto? Sí, no, por supuesto. Exacto, a eso vamos. Había alguien así aquí, Ignacio. Viene el micrófono. Sí. Vale. No, hay una idea también, para mí es muy importante, pero yo, porque vengo de la novela, yo soy un gran lector de novela gótica, ¿no? Y en la novela gótica la atmósfera, la ambientación, como dicen ahí, es un personaje más. E incide en la acción y en cómo se mueven los personajes. Te quiero decir que el otro día, por ejemplo, vi un ejemplo muy moderno. El otro día vi la película Pecadores, que todo el mundo habla de ella ahora, ¿no? No es tan buena como dicen, pero tiene mucha gracia el demonio irlandés, ¿no? Que baila y está obsesionado con... Entonces, en un momento dado, el demonio irlandés famoso que anda buscando la manera de salvarse del sol va a una casa y consigue convencer a los de la casa para que le dejen entrar, porque los vampiros, una de las reglas de oro, como sabe todo el mundo, es que tienen que pedir permiso, ¿no? Y eso se respeta siempre. Entonces él consigue entrar y la cámara va hacia atrás y eso puede quedar ahí, pero ¿qué pasa? Que de repente hay una serie de buitres o pilotes por tal y se posan en la casa. Y el paisaje está incidiendo en la acción de la película. Y eso viene de la novela gótica, por ejemplo. Yo voy a echarme a los personajes. Y bueno, hace justo un año, la verdad que no he sido consciente de leer novela negra, pero leí un libro que me voló la cabeza sobre los huesos de los muertos de Olga Tokarczuk. Bueno, y en este caso la personaje es una mujer mayor. Sí que me parece que contenía, o sea, me fascinó como el personaje, ¿no?, contenía la trama
y el ambiente, ¿no? Como que sus dolencias físicas reflejaban, ¿no? ese pueblo polaco, el invierno, como el paso de las estaciones estaba en su cuerpo, cómo se manifestaba, cómo la profundidad del personaje también la podías ver por cómo percibía a los otros personajes, ¿no? Por cuánto de planos resultaban algunos, ¿no? Y bueno, sí, me pareció alucinante, como que la podría sacar a ella y con ese personaje hacerlo todo, ¿no? No sé. ¿Por ahí? Bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero yo distingo entre novela policíaca, en la que me parece que es más importante la trama. A lo mejor no estoy utilizando correctamente todo, pero bueno, y novela negra, en la que los personajes, la ambientación y los personajes son más importantes que la trama. Pero no sé si eso aporta algo o no. O sea, distingo como algo más basado en la crítica social y en el ambiente, y de ahí, claro, una mayor definición de los personajes frente a una novela policíaca en la que parece que el descubrimiento o fin, de quién es el asesino y esas cosas prima más sobre el contexto de los personajes. No sé si esto... ¿Alguien más quiere aportar algo antes de que sigamos? ¿Sigo la siguiente? No. Eso, añadir. Es que yo tengo algo, pero añade tú si quieres. Aquí hay una cosa que me interesa resaltar, es que está flotando en el ambiente una vez más, y es una cosa que vamos a repetir mucho en este taller, porque es muy propio del género que se produzcan este tipo de confusiones. Estamos confundiendo trama con enigma. Y no es lo mismo. O sea, una novela puede tener una trama muy complicada y que tú sepas quién es el muerto desde el primer momento, ¿no? Quién es el muerto, quién es el asesino, o las dos cosas. Y sin embargo, tendemos a confundir enigma con trama, ¿no? A pensar que la trama es la resolución del enigma, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Y esto es un detalle técnico importante. ¿Qué? Sí, claro. Es que no sé si subirlo. Sí. Estabas comentando que lo voy a hacer a Ignacio. Sí, yo también. Es que yo necesito un micrófono para mí como Julio Iglesias, joder, es una cosa no. Sí. No, es que es muy interesante eso, porque yo creo que lo que estaba también hablando la señora, o no sé, es que hay una diferencia entre si tú quieres hacer una novela enigma o una novela con misterio. O sea, porque el enigma es una cosa que tú puedes resolver, y ahí tienes Los 10 negritos, que es maravillosa, pero es novela enigma, ¿no? Tienes una cosa muy precisa, no te mueves por la periferia, no hay elementos oníricos, pero el misterio es como más complejo. El misterio es una cosa que puedes o no resolver, que se queda sobre la acción como una niebla, y es tu opción, pues, o no, ir profundizando. Bueno, y ahí yo creo que hay una diferencia. A mí me interesa mucho más a estas alturas del oficio el misterio que el enigma, por ejemplo. ¿Y cómo, no lo sueltes, cómo relacionarías misterio y trama? Eso es muy complicado. Mira cómo lo suelta. ¿Tú crees que querías intervenir? A ver, Marta ha hablado de intriga, no ha hablado de enigma ni de misterio. Yo pregunto, ¿qué es que intriga? ¿El enigma? ¿El misterio? ¿Una tercera palabra que debemos incorporar? Buena pregunta. ¿Os dais cuenta de que al final esto se acaba convirtiendo en un debate terminológico? O sea, hay un momento determinado en que realmente no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y eso también me parece importante cuando se plantea este tema, ¿no? Cuando estamos en los famosos talleres de escritura creativa, donde de repente le dicen a la gente, es que tienes que pensar en desarrollar no sé cuántos y tal, y ya, pero es que, perdona, aquí hay muchos factores que se pierden. Por ejemplo, hay un factor que ni siquiera hemos mencionado y que está metido aquí y que es fundamental para cualquiera de los planteamientos, que es el punto de vista. ¿Quién cuenta la historia? Uno se pone a leer Actos humanos de Han Kang, la premio Nobel del año pasado, y se encuentra con que en la primera página hay un muerto que está contando la historia. Desde el suelo de un hospital donde lo han tirado, ese es el punto de vista.
y eso condiciona todo. En un momento determinado, la elección de si el personaje va a hablar en primera persona o no va a hablar en primera persona, lo condiciona todo. ¿Cómo montas una trama múltiple con un personaje hablando en primera persona que se supone que solo se entera de lo que le pasa a él? O sea, es que son muchas más cosas, ¿no? Es lo que me gustaría que fuéramos dejando sobre la mesa. Vamos a decir flotando ahí, ¿no? ¿Alguna cosa más? Pasamos a la siguiente cuestión. El micro, que te lo pasan ya. Exactamente, ¿cómo se hace el estilo? Porque en dibujo, por ejemplo, hacerse un estilo propio es complicado. Aquí también. Sí, y es sumamente personal. Supongo que esa es exactamente la pregunta del millón. Sí. Yo me preguntaría, y también avanzamos ahí otro tema, me preguntaría hasta qué punto hay técnica y hasta qué punto hay algo que no controlas dentro de la escritura, ¿no? Hay técnica, claro que hay técnica, o sea, seguro que hay técnica, sobre todo a posteriori hay técnica. La analizas y la encuentras toda. Pero el que lo hace o la que lo hace sabe realmente lo que está haciendo o solamente se está dejando llevar por una serie de movimientos, ¿no? Cuando hablamos de atmósfera, ¿acaso no estamos hablando de una sensación? ¿Y las sensaciones son definibles? ¿O uno realmente lo que hace es desarrollarlas de manera un tanto a ciegas y sale lo que sale, ¿no? Me pregunto. Y yo creo que el estilo está íntimamente relacionado con eso, es decir, es una no decisión, no una decisión. Exacto, sí, tiene que ser algo como que sale de algo auténtico de ti, a base de mucho trabajo, claro. Cuando lo hay, porque también hay una cuestión importante, es muy difícil definir qué texto tiene calidad y qué texto no tiene calidad, pero porque no queremos ofender a nadie. Porque yo te iba a preguntar a ti, porque ya que has dicho que dibujas, y bueno, yo lo he visto antes también, ¿tú defines que tu estilo es siempre el mismo o depende de lo que quieres dibujar es distinto? Estoy en proceso de adquirir mi estilo todavía. Vale. O sea, es un compendio de muchas cosas, de muchos artistas a los que ves y el tuyo propio. Y es de manera ecléctica vas aportando eso a tu propio estilo, pero lo que dice él es una forma como muy natural de hacerlo. No vas eligiendo, sino que eliges de forma natural. Porque sale de ti. Sí, exacto. No, que me pregunto si es tan posible identificar a un autor. Es decir, claro, lo que pasa es que esto es casi imposible, ¿no? Tú coges una novela, te pones a leer, pero ya sabes quién lo ha escrito. Si no lo supieras, ¿lo sabrías? Igual que a lo mejor lo sabes en dibujo. Depende de cuál fuera la novela en la historia del autor. Sí. Complicado. Porque vamos a volver a Joel Dicker. Sí, porque claro. el estilo también lo condiciona el resultado. Antes te dije que iba a volver sobre Joel Dicker. Como no se puede defender porque no me va a oír nunca, me voy a librar de que me mate. Joel Dicker, yo leí con fascinación su primera novela, La verdad sobre el caso de Harry Quebert. La leí con absoluta fascinación porque era un ejercicio brutal de dominio. O sea, el tipo... no era su primera novela. Su primera novela la tenía en un cajón y salió después. Pero esta fue la primera que se publicó. Era un ejercicio de dominio técnico absoluto. O sea, él te decía, mira, esto va por aquí. O no. Y en el siguiente capítulo te lo cambiaba. Y cuando llegaba a un punto determinado te lo volvía a cambiar. Y tú le ibas siguiendo totalmente a ciegas por donde fuera. Y entonces, a lo largo de la novela, el asesino son como 20 distintos. Hasta el punto en que te das cuenta de que da igual. O sea, llega un momento en que dices, realmente lo que está haciendo es jugar conmigo. Jugar conmigo tan estupendamente bien que me dejo. O sea, me dejo. Es la típica novela que no puedes dejar de leer. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Entonces, Joel Dicker publica ese libro, tiene un éxito absolutamente brutal y el éxito se convierte en estilo. Todas las demás novelas que ha escrito son iguales. Pero todas las demás novelas que ha escrito ya no son nada más que truco. Es decir, ya no hay nada. O sea, estás leyendo todo el tiempo lo que estoy diciendo. Esto me puede costar la vida. Se copia a sí mismo porque le funciona.
Se copia siempre porque le funciona. Es lo que hablamos del estilo, ¿no? Define el estilo. El estilo de un autor, ya sé que es un ejemplo polémico, pero desde el punto de vista estrictamente literario, lo que voy a decir tiene su fundamento. El estilo de un autor como Camilo José Cela es el de alguien que siempre lo intenta de nuevo. Es el de alguien que no se conforma nunca con lo que ha hecho ya. ¿Cuál es el estilo? ¿Podríamos identificar a Camilo José Cela? Realmente no, porque cada vez es distinto. Y es distinto por la voluntad de no ser igual. En cambio otros dicen, ya lo tengo, y siguen. Claro. Pero a veces depende del exterior, a veces depende de si les ha ido bien, porque si no les ha ido bien igual siguen buscando. Pero igual que un pintor tenga un estilo es bueno y que un escritor tenga un estilo no parece tan bueno, ¿no? Yo creo que no lo sé, por el ejemplo que acabas de poner. Pero ahora te pongo otro ejemplo y te digo si te parece mal que García Márquez tenga siempre el mismo estilo. García Márquez tenga siempre el mismo estilo y dice, no, por favor, que no lo cambiara nunca. Pero yo añado que creo que hay algunos escritores y algunas escritoras que tienen estilos distintos en función de lo que escriben. Claro. Hombre, no creo que, por ejemplo, el ejemplo que hemos tenido esta mañana con Marta, no creo que su estilo tenga mucho que ver, black, con otras cosas. Precisamente he pensado en ella, claro. Sí. Vamos a mantener turnos, pero hay una palabra perdida por atrás. Y luego te la volvemos a ti. Sí, gracias. Pasa el micro, porfa, y ahora te lo pasan de vuelta. Perdonad lo del micrófono, que ya sé que ralentiza, pero es que lo están grabando todo, entonces lo que no se oye por el micrófono no se graba. Mira, yo creo que el estilo en realidad es una mezcla entre digamos la estética y la ética del autor. De ahí es siempre eso que decir en función de un contexto, que cambie el estilo, como tú dices, García Márquez tiene un estilo constante siempre, porque es producto casi siempre de la ética y de la estética del autor. Entonces, eso es lo que quería decir. Para mí el estilo viene de la mezcla de ética y estética del autor. Y aparecen dos conceptos nuevos que no habían salido, estética y ética. Con el micro, porfa, perdón. Bueno, dilo. No, da igual. No hay nada pequeño. No, que cuando hablabais yo vengo de las artes visuales, ¿no? Y cuando hablabais de la música y cuando hablabais, ¿no? O sea, también pienso que aparte del estilo, como que detrás siempre está la persona, ¿no? Yo creo que a Marta, no sé, por cómo la he escuchado hablar, no me he leído su obra, pero yo creo que la podrás encontrar seguro, ¿no? A lo mejor, me acuerdo cuando a Leonard Cohen le dieron el Princesa de Asturias, ¿no? Él hablaba justamente de esta cuestión, ¿no? Del artista que encuentra su voz, ¿no? Y entonces yo creo que también cuando eso sucede, no como navegar por estilos, pero como que ahí ya hay algo como muy consistente que puede viajar entre ellos y que probablemente lo adivines, ¿no? A esta persona. Yo creo que toda la literatura y todos los libros son un espejo del alma del escritor o de la escritora, pero no significa que en cada libro vuelque toda su alma. A lo mejor vuelca una ventanita y es una ventanita y en otro libro otro, ¿no? Entonces, depende un poco también de, voy a ser redundante, del estilo de cada uno. Por ahí, el micro que te llega. Quería aprovechar que como sois traductores los dos, el estilo también lo define luego está definido en la traducción, porque además es que, por ejemplo, ahora estábamos leyendo en un club de lectura Ardiente Secreto, Stefan Zweig, y veo que hay 3 traducciones, de Berta Vías, tuya y otra más, que no me acuerdo, y que tiene esos matices, ¿no? Tan sutiles, pero que también son importantes y facilitan la lectura, también ahora En busca de tiempo perdido, que también estaban debatiéndose la primera frase, ¿no? Hace mucho tiempo me acosté temprano, o hace tiempo que no sé qué. Entonces, esos matices, aunque estoy hablando así de literatura en general, pues supongo que son importantes también a la hora de trasladarlo, y más en una novela negra, ¿no? Por alusión a Stefan Zweig.
Bueno, lo primero, desde el oficio, gracias. Esto está muy bien, que alguien se fije. Gracias mil. Sí, pero. ¿Qué quiero decir con sí, pero? Los traductores detectamos el estilo a posteriori y eso no es lo mismo que crearlo. Es decir, yo no tengo dificultades en definir el estilo de Stefan Zweig cuando estoy trabajándolo, porque veo cómo lo ha hecho. O sea, ha hecho esto y lo recreo. Ojo, no lo reproduzco, que no es lo mismo, lo recreo. O sea, intento volver a escribir eso de la misma manera que lo hizo él, ¿no? En la medida en que puedo. Pero claro, eso entre comillas es fácil, porque ya está. Hay una partitura, entonces, bueno, lees la partitura y la interpretas como interpretan los músicos la suya, y también sale distinto, ¿no? Cuando son distintos intérpretes. Pero claro, el problema cuando el autor o el autor están escribiendo es que está brotando sobre la marcha. Y ahí es donde hay o no hay una definición. O sea, uno tiene a priori tomada la decisión de si va a utilizar frases muy largas o muy cortas, o se va dando cuenta de que lo que va haciendo lo hace necesario, ¿no? No sé si está en el cajuelo de los diálogos o... Ahora mismo no lo recuerdo de memoria, pero tú háblalo ya. El tema de los diálogos en la novela negra lo planteó antes Marta, que por cierto nos estaban inquietando muchísimo. Digo, va a reventar todo el curso, o sea, va a decirlo todo. El tema de los diálogos, que lo estaba planteando ella, se acaban convirtiendo en una necesidad del estilo. Es decir, los diálogos en la novela negra, tal como lo ha definido ella muy bien, son esgrima. O sea, los personajes se pelean con los diálogos y eso condiciona la rapidez, por ejemplo. No te puedes pelear despacito. O sea, no te puedes pelear con discursos lapidarios. Para cuando terminas de colocar el discurso de 30 líneas, el otro se ha aburrido de ti. La esgrima es finta, te paro, te devuelvo, te pincho, no sé cuántos, ¿no? Y eso condiciona el estilo. O sea, el diálogo acaba siendo forzosamente así. ¿Se había diseñado así o eso es lo que sale cuando empiezas a plantear la bronca? De bar, por así decirlo. A mí eso siempre me inquieta, ¿no? Por eso me parece tan interesante el debate. ¿Podéis pasar el micro? Que rule, porfa. Allí. A propósito de los diálogos que son tan importantes, por ejemplo, en el cine, y que se hace tanta advertencia para que no sean literarios. Por ejemplo, el diálogo literario en el cine es malo, te enseñan a no hacerlo. Y en cambio en la novela negra yo creo que tiene mucho más semejanza con el diálogo cinematográfico, más directo, más corto. Pues eso, menos literario, en realidad, aunque en este caso hablamos del literario casi como peyorativo, hablando del diálogo, sin ninguna duda. Entonces eso te quería y también habría que preguntarse por la influencia mutua, porque a lo mejor el diálogo es tan cinematográfico porque el autor ha visto mucho cine. Bueno, quizá. Bueno, claro. En aquel momento. Las hay en las dos, las hay en el cine, claro. Y las hay al cine le ha influenciado mucho la literatura, y a la literatura, por ejemplo, del siglo XX le ha pasado con el cine, muchísimo. Entonces, claramente. Bueno, y yo volviendo a la pregunta inicial, yo quiero defender eso que sale en rojo de la trama, porque a mí lo que me gusta es la trama, lo que va a pasar, los meandros, los hilos de la historia. Y creo que en novela negra o novela policíaca, cuando yo empiezo a leer y se empieza a incidir mucho en la ambientación y en el personaje, y si es el detective más, ya me parece poco interesante. Y en el caso de Joe Dicker es un claro ejemplo donde ya la trama da igual, es cualquier cosa, te cuenta lo que le da la gana. Pero es verdad que a lo mejor la ambientación y los personajes están muy bien. Entonces yo vuelvo al origen, tiene que ser una buena historia, a veces sacada incluso de sucesos que tradicionalmente se ha hecho mucho en la literatura. Una buena historia y luego un buen estilo de un buen escritor o escritora, unos buenos personajes y una buena ambientación. Pero yo voy al origen, lo que hemos batado la mayoría. La historia es lo que nos interesa.
aunque yo entiendo historia por trama, o sea, trama por historia o lo que nos van a contar. Que de hecho, perdona. Adelante. No, iba a decir que le das importancia, pero también insistes en que si el resto no es bueno tampoco funcionaría. Claro, pero o sea, que una buena trama solo... Claro, pero la idea original, claro, hay gente que te cuenta una trama, pero está todo vacío, está vacío de estilo, en la forma de redactar, está vacío, los personajes son vacíos, pues eso lo podría hacer yo, que seguro que soy muy mala escritora, pero es verdad que lo más importante es la historia que te van a contar, para mí, desde luego. Pero tú misma has dicho que trama e historia no es lo mismo. Que no sé, he dicho que no sé si son lo mismo, pero yo sí que entiendo, yo al revés, sí que entiendo como trama, como la historia que me van a contar todos, los meandros y todo, pero que... Claro, pero yo pienso, tú tienes una historia y tienes que ver cómo la vas a contar. Claro, y entonces, sí, eso es la trama. Armas la trama, ¿no? Esa es la cuestión. Por ejemplo, ¿armas la historia de manera cronológica o no la armas de manera cronológica? Esa decisión ya hace que la trama cambie completamente. Que haya, como decía antes Marta, haya adelantos y retrocesos en la acción, es la misma historia, pero la trama es otra. Esa es la cuestión. También. Más cosas. ¿Alguien quiere defender los demás argumentos? ¿Crees verdaderamente que hay una disposición especial en la novela negra o en realidad, si profundizas, ves que podría tener y tiene la misma disposición que la novela en general? Realmente Esa es la pregunta del millón. Claro, es que si ves que la novela negra tiene una disposición distinta que otros géneros, porque he hecho más material en la trama, cargo más los personajes, son más, al final la disposición es la misma, la medida, las proporciones son las mismas, la mala calidad es mala calidad en una. De eso sí hay una pregunta. ¿Qué? De eso sí hay una pregunta más adelante que toca ese tema también, en el que preguntaremos qué rasgo específico tiene la novela negra o si no tiene que tener un rasgo específico, ¿no? Entonces, sí. No. Digo, la buena, igual que la buena novela, no tiene todos los elementos que tiene historia. Quizá la novela policíaca sí. ¿Adelantamos el debate? Hay te voy a dar una respuesta elíptica. Hay una cosa muy frecuente en los géneros, en los llamados subgéneros que se llamaban antes, los géneros específicos de la narrativa, por parte de los seguidores de esos géneros, y es que van en la dirección de lo que tú dices, y es que los seguidores de los distintos géneros se convierten fácilmente en lo que se llama un atrapalotodo. Es decir, de repente el lector de novela policíaca empieza a decirte que el Quijote es una novela policíaca porque pasa no sé cuántos y no sé qué. El lector de novela fantástica te dice que Kafka era un autor de novela fantástica porque es que lo de la metamorfosis claramente se ve que es un bicho y no sé cuántos y tal. El lector de novela de terror rápidamente te dice que Cortázar escribía terror porque es que no sé cuántos, tal. Es decir, hay un sometimiento general de lo que tú dices, ¿no? Es decir, pero realmente es diferente de lo demás como para que no quepa todo. Porque al final acaba, desde el punto de vista del fan, cabe todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opináis? ¿Hay o no hay una especificidad de la novela negra equiparable a la especificidad de la novela de enigma? Vamos a llamarla de enigma para que el policíaco no sea confuso. O sea, la novela clásica de Sherlock Holmes, de Agatha Christie. Eso es. Eso es. ¿Hay una especificidad de la negra en ese sentido o no? Y entonces tendríamos que preguntarnos cuál sería. ¿Qué creéis? ¿Sí o no? A ver. Creía que sí. Vale. Pero luego oigo a gente como el año pasado, cuando Lorenzo nos hizo una historia en la negra, etcétera, empezando por el Quijote, como habéis dicho, y otras, que al final hay novela negra por todas partes y que no sabía, yo ignoraba que existía, ¿sabes lo que quiero decir?
Entonces, ya no sé si es específico o es... Pues yo rogaría que... Está en todas partes y no la había identificado. Yo rogaría que llegáramos a una conclusión positiva, porque si no, no sé qué hacemos en este caso. Lo que ha pasado, sobre todo en los tiempos actuales, es la hibridación. Casi en el cine no se puede hablar de género ya, y en la literatura quizá aguante un poco más, pero yo creo que ocurre lo mismo. No se puede contemplar una novela sin humor, una novela sin intriga casi negra. En fin, es lo que te digo de lo común en todos estos estilos. No sé si es más lo común que lo diferente. Pues... A mí es que se me ocurre respecto a esa hibridación que comentas, poner un ejemplo del autor aquí presente. El primer libro, que se me ha olvidado el nombre, pero de la serie de Arturo Andrade, El arte de matar dragones, es una novela negra con base histórica. Entonces, ¿por qué no la llamamos novela histórica y la llamamos novela negra? Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué es lo que nos hace llamarlo novela negra con base histórica y no novela histórica? También, si quieres. Es una novela histórica con tintes negros. El micrófono, el micro, por favor. El micro. Que pase. ¿Lo podéis rular por el público y llega antes? Sí, lo sé. Pero nos condicionan. Sí. No podemos hacerlo au contraire. O sea, no ha sido la novela... Hay un anime que a mí me gusta mucho, que es El viaje de Chihiro, que hay un monstruo, que el monstruo empieza muy pequeño, pero empieza a pedirle cosas a la gente, y la gente le empieza a dar y empieza a convertirse en un monstruo gigante, ¿no? Porque se alimenta de toda la avaricia, de todo lo y de todo. Entonces, la novela negra no es el monstruo de Chihiro. O sea, la novela negra no se ha hecho con todos los recursos, con todas las herramientas, se ha hibridado con todo. No es al revés, es la pregunta. ¿Qué opináis? A mí me parece un planteamiento interesante. O sea, no estará ocurriendo que es que volvemos a lo de escribir una novelita negra como todo el mundo, ¿no? No estará ocurriendo que es que el género está tendiendo a ser invasivo. Porque es verdad que hay todo tipo de juegos de ese tipo, ¿no? El caso del arte de matar dragones es una novela negra que ocurre en otro momento del tiempo. Pero hay novelas negras que son intencionadamente híbridos de histórica, que de repente te cogen las de Lindsay Davis, ¿no? Que te coloca un detective en Roma, o las de Gisbert Hubs colocando al jefe de la policía de Cartago como protagonista principal, o no me acuerdo ahora el autor, las del Fray Atelstan que publica Edasa, que claramente se le ocurrió leyendo El nombre de la rosa. El caso es que ¿no hay acaso es eso? ¿No hay acaso invasión en lugar de que realmente el género no tenga límites? Es que yo pienso que al haberse hecho con todo, con la poesía, con el periodismo, con el documento, con la memoria, o sea, utiliza ahora mismo la novela negra tal como yo la estoy viendo y tal como yo lo practico a veces. Yo utilizo todas las herramientas que yo he podido acumular de todas mis lecturas. Entonces, yo creo que eso crea un juego de espejos por el cual todo el mundo piensa que Kafka es novela negra, que esto es novela negra, que esto es novela negra, creo. Puede ser. Dejamos ahí flotando. Pasamos a la siguiente pregunta. Misterio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que debe ser la figura del detective? Rojo, un hombre solitario que se salta la ley cuando quiere. Azul, un representante de un cuerpo de las fuerzas del orden. Amarillo, un personaje secundario que sea la mente pensante. Verde, un personaje dedicado a un oficio de investigación, periodista, asesor, etc. Repito rápidamente: rojo, hombre solitario que se salta la ley; azul, representante policial; amarillo, personaje secundario; verde, investigación. Ya, perdón, es que no da tiempo a todo. Pero podéis opinar directamente, ¿eh? Porque aquí ahora mismo ha salido un 40%, de los que ha dado tiempo a contestar, 40%, un hombre solitario que se salta la ley y un personaje dedicado a un oficio de investigación como periodista asesor. Aquí quizás depende de lo que hayáis leído más. ¿Qué decíais por aquí?
Por aquí dicen, si no lo oís detrás, que ninguna de las cuatro, que lo que queramos que sea. ¿Qué más opináis? Por ahí, el micro por ahí. Sí, perdón, pero podéis opinar si queréis. Es que el problema es que lo mío es malo porque es volver a rizar el rizo. Un hombre solitario que se salta la ley, tal, no cuando quiere, sino cuando considera que la ley es un elemento que debe ser transgredido porque es el elemento opresor, es decir, es el elemento que le lleva a no poder resolver el misterio real. La muerte está ahí, está el asesinado, está ahí, estas cosas, pero el corsé que le lleva a no poder resolver el elemento real es esa ley, y por eso hay que saltársela cuando ya... No soy anarquista, pero bueno. ¿Alguna otra intervención? Entonces, ¿siempre tiene que ser un detective o puede ser otro protagonista? No necesariamente es un detective. Vale. Es un elemento que, es que claro, ando rizando el rizo en todo momento. Siempre he pensado que esa novela negra desde Hammett es una novela social. Y por lo tanto, el estar bordeando la sociedad es porque se está directamente intentando influir en ella. Además, de vez en cuando creyendo realmente que llegar a los kioscos es muy bueno porque entonces se puede influir en la gente que te lee. Es decir, llegando a creer eso. Por lo tanto, esa sensación es estar bordeando esa sociedad que tiene esos elementos que corregir. Voy a dejarlo ahí porque si no... Quizá el condicionante que tenemos ahí también sobre la mesa, y también es otra de las distorsiones, ¿no? Igual que antes hablábamos de la confusión entre trama, enigma, historia, etcétera, quizá el condicionante que tenemos también es porque abordamos la lectura pensando que lo característico del género es la resolución de un delito, cuando probablemente lo que realmente le interesa al género es el descubrimiento de la verdad. Que no es lo mismo, porque en un momento determinado la verdad puede ser la que encubre el delito, ¿no? Por así decirlo, que es un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, bueno, es que para alcanzar la verdad me tengo que saltar la ley que supuestamente estoy intentando restablecer, ¿no? ¿Alguna pregunta paralela a la del Cajut? El hecho de que haya otros personajes que no son el detective, que no son tal, ¿es porque hemos encontrado otras fórmulas de buscar la verdad o es porque estamos buscando la originalidad? El micro. Sí, yo creo que un poco la figura detective, policía, guardia civil, investigador, periodista, no es que esté agotada, pero ya está muy trabajada. Entonces, a veces puede ser simplemente es el que resuelve el enigma, ¿no? Sobre todo en esta novela negra detectivesca que habéis dicho, pero que no tiene que ser un detective. Puede ser un maestro que en una escuela ocurra algo y es el que se pregunta cuál es qué es lo que ha ocurrido, qué ha ocurrido. Entonces, por eso yo he tirado por la parte pensante, ¿no? Que no hace falta ser un detective, sino una persona que se plantee cuál es, qué ha pasado, qué ha ocurrido, cuál es la verdad, ¿no? Que decíais antes. Entonces, ¿y esa mente pensante tiene que ser protagonista o puede ser secundaria? Puede ser protagonista, secundaria, puede ser el narrador, puede ser... hombre, normalmente el que si hay un problema, un conflicto y quiere resolverlo, es más fácil que sea el protagonista, pero... Bueno, tenemos a otros que es el secundario o el narrador es el acompañante es el complementario, ¿no? De este detective. Entonces, depende un poco también ahí del estilo, claro, desde mi punto de vista. ¿Por qué crees tú que Chesterton encuentra en el padre Brown su detective o su personaje? ¿Por qué Chesterton encuentra en el padre Brown a su detective, a su personaje? ¿Por qué de repente no ha un elegido policía, es un cura católico? No ha elegido un cura, al padre Brown. Alguien de una tremenda religiosidad como era Chesterton.
Os lo pregunto. La pregunta, no, claro, ni nosotros tampoco. Eso iba a decir, yo no la tengo. La pregunta tiene varias respuestas, porque ¿podría ser que Chesterton estuviera ya en aquella época tan temprana queriendo ser original? Es decir, vamos a cambiar el disco y en lugar del policía de siempre vamos a ir a otra parte. Pero también podría ser que hubiera una respuesta trascendente, ¿no? Precisamente porque él piensa que el que es el buscador de la verdad es alguien con una idea de la verdad, ¿no? Que ahí mezclaría religión con investigación, que no es algo que haya que excluir. Yo puedo poner un ejemplo en este sentido de una escritora quebequesa, no está traducida de momento al español, y la figura que descubre, que resuelve el asesinato, en principio es un policía, ¿no? Pero realmente no lo resuelve. Él tiene un asesor que el asesor realmente es su amigo. Entonces se lleva al amigo, él tiene poder de llevarse al amigo y el amigo va hablando con todos. Y no se lo he preguntado directamente a la autora, pero me gustaría. Mi sospecha es en que sea esta como segunda persona, segundamente protagonista, porque es protagonista pero no es el policía. Es porque como en este libro se trata también la cuestión indígena, y de hecho el asesinato lo dice en la primera página, así que si alguien lo va a leer en francés no estoy desvelando nada, es el asesinato de una niña, de una adolescente indígena. Es porque a veces la policía blanca genera mucho rechazo y este asesor es lo que podríamos llamar, es un mestizo, ¿no? Lo que podríamos llamar, es directamente lo que es un mestizo. Entonces, a él le cuentan más. Entonces, al final hay ahí como una mayor recepción por parte de este segundo protagonista o esta segunda persona que al final resuelve el asesinato, ¿no? Depende un poco, yo creo, del contexto en el que estés, del país en el que estés y yo creo que también el tema que quieres tratar. Por aquí el micro. Volviendo a lo de cómo crees que debe ser la figura del detective, la respuesta roja es un poco bordeando la ley, si me apuras, pero ¿no sería eso aplicable también a las fuerzas del orden, también a los que hacen... Sí. Es decir, que no es eliminatorio uno de otro, al contrario, me parece, y el amarillo no lo sé porque no lo veo, pero seguro que también. Me estoy acordando de Ana Martí, la protagonista de Rosa Rivas, de la trilogía de los años oscuros, y ella se salta cuando... el límite, no sé si tanto de la ilegalidad como, bueno... Sí. Incluyendo las fuerzas del orden. Sí. ¿No? Sí, es así. Pero no hay cierta tendencia a que cuando son las fuerzas del orden sí que sean respetuosas. Estoy pensando, por ejemplo, en los detectives de Lorenzo Silva, estoy pensando en los de los guardias civiles de Teresa Cardona, que vendrá mañana por la tarde, estoy pensando en el comisario Maigret, por poner un clásico. Sí, pero también mete a otros que no. Por ejemplo, en la niebla y la doncella. Sí. Pero tendencialmente se supone que el agente de la ley es agente de la ley. Sí. Yo creo que los norteamericanos son los que saltan. Claro, pero normalmente no son policías, son detectives privados. Claro, eso es. Claro. Son los que son un poco éticos, digamos. Pero desde luego sí creo que les plantea un dilema a los que sean las fuerzas del orden, sea guardias civiles o del cuerpo que sea. Sí que el dilema de la ley no me permite hacer esto, pero debería hacer esto para resolver. Yo creo que sí hay un dilema ahí. De alguna manera se refleja, si no se lo pueden saltar. Porque yo al final los veo, a ver si me entendéis, pero un poco de justicieros, no en el sentido de ponerse una capa, pero sino de buscar la verdad. Al menos con ganas de saltárselo. Sí, también. Igual no del todo, pero con sí. Sí. Voy a deslizar una idea perversa. Me pregunto si también eso, la elección del personaje, nos refleja las posiciones ideológicas de los autores, ¿no? Es decir, bueno, yo creo en la ley. Entonces mi personaje es un policía. Yo no. Y entonces mi personaje es un periodista, mi personaje es un detective privado, mi personaje es un buhonero, cualquier
personaje, digamos, marginal a la ley, ¿no? Me pregunto. Yo quería, no sé si se oye, preguntar una cosa. ¿Existe el personaje fantástico en la novela negra? Sí. Sí. ¿Cuántos o quiénes son? ¿Qué reflejan al autor, que lo toma como sustituto de su propio pensamiento? ¿Y qué se definiría como personaje fantástico? ¿El que aparece y desaparece de repente? ¿El que tiene una identidad falsa porque desaparece? ¿Qué es un personaje fantástico y qué recurso literario supone eso? Empezamos por el final. ¿Cómo entiendes tú el personaje fantástico? Pues, porque yo había entendido cuando empezaste a hablar algo que quizá no es lo de que fantasía. No, claro. Sí, un personaje, digamos, que es irreal, entre comillas, pero que sirve al autor para lanzar la trama, desencadenar el resultado y luego se retira. ¿Existe eso? Sí, sí existe. Sí existe. Lo que habría que preguntarse es cuál es su funcionalidad y cuál es su papel, ¿no? Esto es un poco lo que hace Fred Vargas, es un poco lo que hace Dolores Redondo. No se me ocurren ahora más nombres, pero seguro que si me rasco mucho la cabeza... No lo he leído. Pues también, ¿no? Yo perdóname, pero no lo veo. Por ejemplo, Dolores Redondo, aquella Por eso. personaje... Al pasajaún de las novelas de Dolores Redondo. Pero como está diciendo, no sé qué, que aparece... Exactamente, es lo que hace, ¿no? O sea, aparece en momentos críticos y luego no sale más. Claro. O sea, ¿en qué medida es una innovación? ¿En qué medida es un recurso? ¿En qué medida es otra búsqueda de la originalidad más? Creo que no, pero no lo sé seguro. No, tampoco lo he leído tanto, no lo sé. Claro, tened en cuenta que todos tenemos nuestra historia del lector, ¿eh? Pero no lo digo de manera banal, lo digo porque es importante. Es decir, hablamos siempre como si todos hubiéramos leído todo, lo cual no es verdad, ¿no? Todos hemos leído lo que hemos leído. Y eso es lo interesante, justamente, ¿no? La aportación de aspectos distintos. Yo personalmente, por dar una respuesta personal, a mí personalmente me parece una muestra de agotamiento del género. Es decir, yo creo que el personaje fantástico es decir, ¿y ahora qué? Ahora voy a inventarme otra cosa más. Y entonces me invento otra cosa más. Creo. No lo ves como recurso, lo ves como... No, hace muy pocas semanas Leonardo Padura publicaba una crítica de una obra de Fred Vargas muy indignada, donde le decía que era una novela tramposa, que no sé cuánto estar, justamente porque cuando llegaba a los callejones sin salida, ¡puf! Pasaba algo, ¿no? O sea, eso también es un debate que está sobre la mesa, ¿no? O sea, este es un género que evoluciona. El curso se llama Futuros de la novela negra. ¿Este es un género que evoluciona o es un género que está pasando por una crisis de agotamiento? Deus ex machina ya está superado hace siglos. La solución mágica, ¿no? Y que no siempre es mágica en el sentido fantástico, que a veces es mágica en el sentido de que pasan cosas inverosímiles, ¿no? No, o que deja abierto ¿Podéis pasar ahora el micro hacia atrás? Pero con micro. Aunque proyectes es por la grabación. Gracias. No, que dices que está superado, ¿no? Este Deus Ex Machina, pero en el caso de Dolores Redondo, de Fred Vargas no lo conozco, ha tenido mucho éxito. Entonces, a lo mejor no está tan superado o es lo que buscan muchos lectores, ¿no? Porque Dolores Redondo basa muchísimo este personaje fantástico que está diciendo, y el primero puedes decir, bueno, no me convence, pero uno tras otro sigue convenciendo esta solución, ¿no? De repente... Numéricamente sí. Sí, quiero decir. Entonces, no sé, el concepto este de está superado, bueno, pues parece que o está volviendo, ¿no? De alguna manera. No lo sé, estamos hablando... Es una reflexión. Claro, estamos poniendo reflexiones sobre la mesa y opiniones sobre la mesa que no tienen más valor que la reflexión de la opinión propia. Pero creo que es interesante que se verbalicen, ¿no? Bueno, yo personalmente
No, cada uno tiene su opinión, ¿eh? Así que Harry es sucio, cada uno tiene una opinión. Entonces, yo creo que es tramposo, o sea, porque tú puedes montarte una película de estas, tipo con Fred Vargas, ¿no? O Dolores Redondo, tampoco he leído mucho a Dolores Redondo. Pero lo que está claro es que tú lo que tienes que tener en la cabeza, incluso cuando montas mundos fantásticos, es la poética de Aristóteles. Ese es el tope para todo, y el tope es la verosimilitud. O sea, si tú me montas unas reglas tipo Juego de Tronos, que hay dragones y tal, pero móntamelo desde el principio, no me saques el dragón a la mitad diciendo que aparece, ¿no? Te quiero decir que eso es la poética de Aristóteles. Dentro de un cuadro, tú tienes que darme las reglas. Y luego ya me puedes meter lo que quieras, o sea, Señor de los Anillos, dragones, enanos, lo que quieras, ¿no? Elfos. Pero si de repente me sacas como Fred Vargas, porque yo la primera vez que leí una novela de Fred Vargas, de repente la mitad parece solucionado porque se me ocurre aquí en este momento, es que a mí no me parece justo, honesto. Te quiero decir que no, pero no por nada, sino porque yo siempre tengo la poética de Aristóteles a la cabeza cuando estoy trabajando. Entonces, pero bueno, te quiero decir que cada uno... Estamos entrando otra vez en técnica, ¿no? Sí. Es una cuestión de decir, ¿la solución técnica es legítima cualquier solución técnica o tenemos que plantearnos algún límite? Y tú abogas por plantear el límite clásico. Esto tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble. No puede ser que de repente se abra el cielo y Dios le diga al policía, no, hombre, no, mira en este otro lado. Porque entonces es trampa, ¿no? Ese es el dato. Que digo, insisto, es una reflexión al aire, ¿eh? Habrá mucha gente que diga, ¿y por qué no? Pues a mí me encanta porque a nadie se le había ocurrido antes. Puede ser. Puede ser que no hayan leído la poética de Aristóteles. Al hilo por cierto, de la cuestión de lo clásico, antes surgió y luego se me olvidó el comentar lo que quería comentarlo. Os daréis cuenta de la cantidad de veces que se repite en el género el esquema del Quijote y Sancho Panza, ¿no? O sea, la pareja, antes se ha mencionado, ¿no? El ayudante, tú lo has comentado también. Sí. El asesor. El asesor, sí. La persona que de alguna manera, voy a volver a ser malo, está haciendo ese mismo papel del Deus Ex Machina. O sea, es el que en el momento oportuno le dice al jefe en qué no está pensando. Es decir, tampoco carece de trampa, ¿no? El personaje, ese momento glorioso en que Sherlock le dice a Watson, con su maravillosa manera de ofender a la gente, a veces es que dice, dentro de las tonterías que dice cosas brillantes, Watson, y tal. Entonces, de repente, la cosa que ha dicho el otro sin darse cuenta le resuelve el caso, ¿no? O sea, es otra trampa, ¿no? Es otro procedimiento técnico. Te recomiendo leer, porque aquí quien reflexionó de verdad sobre esto no es ¿cómo se llama el que le han dado el Princesa de Asturias? Este coreano alemán. ¿Quién? Sí, que es como otra gran estafa, no sé. Sí, es una alegoría de la obviedad, ¿no? Entonces, quien ha reflexionado realmente sobre el tema del Deus Ex Machina y tal es Nietzsche, el nacimiento de la tragedia. Que es un intento, entre eso y Aristóteles yo creo que lo tienes todo cubierto. Entonces no tienes problemas de rollos. No, son propuestas. Yo creo que se están poniendo cosas sobre la mesa en las que vamos rascando cada vez más hondo. Y con deberes para casa. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, antes de pasar, disculpadme, si no habéis leído a Marta Sanz, os la recomiendo en la saga de Arturo Zarco que ella misma ha comentado, y que cuando leáis los libros, os acordéis de mí y de la respuesta en amarillo, ¿vale? De un personaje secundario que sea la mente pensante. Solo digo eso, no digo más. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tema es esencial que se aborde en la novela negra? Social, el rojo; azul, político; amarillo, simplemente un delito; verde, cualquiera. Social, rojo; político, azul; simplemente un delito, amarillo; y cualquiera, verde. Bueno, vamos a ver. Un 21%, el tema esencial en la novela negra tiene que ser social.
un 7% político, un 21%, perdón, igualado con el social, que simplemente haya un delito, y la mayoría, la mitad, perdón, 50%, que cualquier tema es válido para que se aborde la novela negra. Justificaciones, argumentaciones, ¿qué queréis contar? Yo creo que en toda novela negra siempre hay un delito, entonces sí me parece una parte fundamental. Delito, ¿vale? Delito, cualquier delito, o tiene que ser asesinato. Bien. Sí. Cualquier delito, sobre todo si no está tipificado. El micro. Cualquier delito, sobre todo si no está tipificado. Vemos cómo va cambiando el Código Penal y siempre va por detrás. La realidad es más compleja, innovadora, trágicamente hablando, y cualquier delito no tipificado es lo que tiene que salir a la luz, aunque sea muy difícil. Con lo cual estaríamos insinuando una función reveladora de la novela negra, de poner sobre la mesa las cosas que están pasando. Tiene las armas para poderlo demostrar entre comillas, aunque no exista penalización legal establecida. Por eso es tan importante. Pero entonces también tiene tintes políticos y sociales. Bueno, de resultas, pero primero definirlo. ¿Alguna otra intervención? Es que es el problema de las encuestas, quiero decir. A ver, yo he puesto cualquiera porque no me puedo limitar. Es decir, político, me va bien. Social, está me va bien. mejor. ¿Sabes? Por eso es lo de cualquiera. Es el problema de... Si la encuesta es para que debatamos, no Claro, para claro, dar una respuesta correcta, porque no hay ninguna. No puede haber ninguna respuesta correcta, exactamente. Pero es interesante en sí mismo, un segundito nada más, es interesante en sí mismo que gane la opción ninguna de las respuestas anteriores es cierta. Es interesante en sí mismo, o sea, eso es la función de esto, ¿no? El que digamos, ¿cuál es la idea que tenemos acerca del género, ¿no? Y a lo mejor no es la que parece que tenemos, porque también hay veces en que se dan por sobreentendidas cosas. No, es que esto es así porque no sé cuánto, y dice, bueno, esto es así porque lo dijo fulano, y parece que nadie le rebate, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Tú querías...? No, yo decía que lo que decías tú, pues en el fondo es un tema social, porque la novela lo que está haciendo es sacar lo que hay en la sociedad. O sea, si tú estás diciendo, aunque sean delitos nuevos, que no están tipificados y tal, pero es un reflejo de la sociedad. Luego yo lo veo, el tema que sea, pero es eminentemente social, me parece a mí. Sí, pero todavía no tiene algo importante socialmente hablando, que no está verbalizado, socialmente hablando no se ha verbalizado todavía, por ejemplo, y que no está penado, que también es muy importante. Es decir, los personajes de ese delito todavía no existen porque no están verbalizados. Bueno, es un poco enigmático lo que digo. No, entiende perfectamente. Por ejemplo, yo al hilo de eso diría el asesino en serie. El asesino en serie es inteligible como social. Porque alguien podría decir, no, porque eso no es un problema social, porque es un tipo que está tocado de la cabeza. Pero los hay. Y alguien puede decir, es un producto de la sociedad. Y entonces, efectivamente, está siendo también una emanación del asunto, ¿no? O sea, que podría ser también una cuestión social. O podría ser, como yo sugería el año pasado, una metaforización de un fenómeno. Es decir, funciona como ejemplo de otra cosa. O sea, yo el año pasado sugería aquí, para los que no estuvisteis, que el psicópata, el asesino que no tiene motivos, es una encarnación también
de una ideología creciente en este momento que ataca al cuerpo extraño. Es una ideología xenófoba que dice, no, voy a metaforizar al ajeno, al que quiero extirpar, lo voy a metaforizar en un psicópata al que me voy a cargar impunemente porque nadie va a protestar. Porque claro, la infracción de la ley plantea problemas éticos y plantea problemas políticos. Porque tú puedes en un momento determinado decir, este señor, como en Los Miserables, tenía motivos para infringir la ley. Y entonces el policía no está cumpliendo con la ley, sino que la está violando al perseguir al presunto delincuente, ¿no? Mientras que esta otra posibilidad metaforiza otro mundo distinto de problemas sociales, ¿no? Esa foto la hizo Bret Easton Ellis en American Psycho. La escena en la que... Extiéndete por si alguien no lo ha leído, por favor. No, Bret Easton Ellis, American Psycho, ¿cuántas novelas tiene? 6. Yo creo que es la mejor de él, ¿no? American Psycho. No sabría decirte, pero... Es la novela que yo creo que le hizo famoso, yo creo que hizo un traje al capitalismo, identificó, bueno, aquí hay gente... El Zeitgeist, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Él identificó el Zeitgeist de los 80. El espíritu de su época. De los 80. De hecho, yo recuerdo páginas en que el Patrick Bateman, que era el protagonista de la novela, que es un psicópata tremendo, define los males del capitalismo. Y de hecho su ídolo era Trump. Era Trump. Y la escena en la que al final limpian la casa donde comete los asesinatos en Nueva York, porque es mejor limpiar la casa de cadáveres y que salga impune este hombre, necesitan hacerlo porque el precio que alcanza ese piso en el mercado es más importante que descubrir quién ha matado a toda esta gente y lo ha descuartizado en el piso. Entonces ahí él le hace una foto justo a la época, además. Estamos metiendo política. Sí. Y no nos hemos dado ni cuenta. Quiero decir, salía como una de las opciones minoritarias, ¿no? Habría que definir cuál es la frontera entre social y político, ¿no? O sea, ¿es una novela política la novela negra? ¿Solo porque no adopte una posición política reconocible? Sí. Que al decir esencial, o sea, yo entiendo que en toda novela del género que sea se van a tocar temas sociales, políticos, de todo, o sea, siempre aparece un poco de todo, pero lo que define un género u otro siempre es algo. Yo creo que en el caso de la novela negra es el delito como que puede ser una excusa para luego sacar a la luz temas sociales, políticos, secundarios, etcétera. O sea, yo me refería en concreto al esencial, pero no quiere decir que todo lo demás no esté presente, claro, sino que puede ser incluso la excusa para sacar todo lo demás. La palabra es excusa, esa es una palabra importante. Quiero decir, el asunto fundamental aquí es si esto realmente va de delitos o no va de delitos. El delito es un vehículo y el policía lo que hace es investigar para enseñarte cosas, para enseñarte lo que se va encontrando. Y lo que se va encontrando tiene muy mala pinta, ¿no? Es lo que, ¿os acordáis de aquella frase publicitaria de la película Crack, ¿no? Que decía, ¿cómo se llamaba el personaje? Que no me acuerdo. El de Alfredo Landa, era... Julián Areta. Dice, Julián Areta anda mucho, ve mucho y lo que ve no le gusta nada. Por cierto, es una cita de Cervantes, lo de andar mucho y ver mucho, una cita oculta. Y es eso, ¿no? Al final lo que te están diciendo es, te voy a hacer que veas lo que no quieres ver. Y lo vas a seguir de la mano de este personaje que lo que está haciendo es enseñártelo realmente, ¿no? O sea, no se trata de encontrar al delincuente, es que da igual, o sea, es que realmente, ¿no? Lo que importa es el camino, ¿no? Es toda la descripción de lo que no crees que son bajos fondos y son bajísimos, ¿no? Yo creo que limitar realmente, por ejemplo, la novela política, si creemos que existe, o el relato político, que podría ser, yo no creo tampoco, me pasa un poco como con la novela negra, en esa menos, pero si en caso de existir es que entraría en la novela negra, claro. El relato político, lo que hay, las muestras que hay, resulta bastante difícil sacarla de la novela negra, incluso no ya novelas, me estoy pensando en película
tipo, no sé si conocéis Hay que matar a la B de José Luis Borao, que es un guión original, no basado en una novela. Y entonces, a mí ya su existencia como es género, novela política, pues yo, a lo mejor un subgénero, pero como género, y en la novela negra casi estoy en las mismas. Es más género y está más establecido, digamos, pero yo sigo creyendo que en realidad todas las novelas tienen esos componentes. Entonces, estoy siempre tropiezo en lo mismo. Es que es un poco como decía Marta esta mañana, ¿no? A veces nos empeñamos en etiquetar, en ponerles nombres, y ¿por qué no? Pues un poco de todo. Está claro que la novela negra suele tener un componente político, suele tener un componente social, y digo suele porque puede haber excepciones, y también eso es lo bonito de la escritura, ¿no? De que ahora vais a llegar vosotros, los que habéis dicho que queréis escribir, y con estas reflexiones decís, bueno, pues yo soy el autor o soy la autora, ¿no? Y voy a ver, quiero hacer una novela negra, ¿no? Y cómo quiero continuar, pero sin cánones. O con cánones, en función de cómo queráis. La novela no tiene lo político, lo social, no lo tiene Faulkner en todas. Claro. Pero entonces, ¿qué hace a partir de lo que estamos definiendo o no novela negra? ¿Qué incluyo y qué no incluyo? Claro. O sea, ¿qué es lo que hago cuando digo voy a escribir una novela negra? Sí. Esa es la cuestión que subyace a todo, ¿no? O sea, si realmente estamos hablando de escribir novela negra, pues habrá que saber qué escribimos, ¿no? Ahí había otra petición. El micro por aquí. Hablando ya de lo que entra dentro de la novela negra y lo que no entra, siempre he tenido la curiosidad de saber si, como antecedente primerísimo, dentro de todas estas novelas con tramas más o menos truculentas, se puede considerar como de los primeros antecedentes los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, del siglo XIX, o incluso anterior, que ni siquiera estaban por escrito, pero no hablo de las películas de Disney, hablo del terror de estos cuentos como inicio de toda esta movida, ¿no? de crímenes y que en realidad eran enseñanzas, ¿no? para los niños, pero que eran unas enseñanzas bastante terroríficas. ¿Podría considerarse como un antecedente, como un primer antecedente de toda esta movida de la novela? Por supuesto, no hablando de detectives. La pregunta es, ¿y de qué no? Quiero decir, los cuentos populares son el antecedente de todo. De todo, sí. Sí, pero la novela negra, dentro de la novela negra, podríamos matizar de alguna forma qué es lo que puede tener de influencia de todas estas historietas. Vamos, llamada historieta malamente. Buena pregunta. Yo lo que puedo decir, ahora continúas tú, el año pasado Lorenzo Padura nos habló de los orígenes de la novela negra y lo situó en el Quijote, y justo tú has dicho también Lorenzo antes, he mezclado, perdón, Lorenzo Silva. He empezado con el Quijote Perdón. o Alan Poe o tal, ¿no? Y yo digo, Sí. bueno, es que previamente hemos tenido todas. Pero Carlos ha dicho antes también que si buscamos el origen podemos buscarlo en muchos sitios, porque delitos, turbiedad, nos acompaña el género humano. Sí. El problema es que no acabas buscando, acabas encontrando lo que quieres. Exacto. Claro. Exacto. Claro, ahí es donde yo quería ir a parar antes con lo del atrápalo todo. Quiero decir, en el momento en que empezamos a buscar antecedentes remotos, el problema que acabamos teniendo es que somos ya como el investigador que ya sabe lo que va a encontrar. Es decir, no buscas para encontrar, sino que buscas lo que quieres. Sí. Y claro que lo encuentras. ¿Sabes? Es lo que te quiero decir. O sea, tú puedes encontrar lo que te dé la gana, literalmente, en la tragedia griega. Lo que te dé la gana. O sea, yo ahora mismo te digo, te voy a sacar una tragedia griega que es una novela policíaca. Te la saco. Una historia de amor, te la saco. Lo que quieras. No, y en Lo que quieras. también, o sea,
Claro, ahí voy, ¿no? Entonces el problema que tenemos con el remontado es ese, ¿no? El remontado siempre es peligrosísimo. No, pero mi curiosidad era eso, era saber dentro de la novela actual, Sí. la novela que ya nosotros llamamos policíaca o de detectives o tal, o sea, ¿qué matices podríamos ver que se hayan recogido de estos? Si es que hay algo, que no lo sé. Hay el cuerpo central, que al final consiste en advertencia, que es para lo que los cuentos servían originariamente, es decir, te ponen ante los ojos aquellas cosas de las que debes huir, por así decirlo, tanto en el sentido del sentido del mal, que de alguna manera flota en las novelas, como en el sentido del peligro, ¿no? También hay cierto tipo de novelas cuyo resultado cuando terminas de leerlas es decir, Dios mío, no me quiero meter yo en esos follones nunca en mi vida, ¿no? Estas novelas angustiosas de mafiosos, por ejemplo, en las que no hay salida, ¿no? Que realmente la conclusión final no es el restablecimiento de la ley, sino que no hay ley ninguna, ¿no? O sea, hay por supuesto un montón de... Pero sin embargo, en estos relatos, en estos cuentos de principios del 19, ¿no? Sin embargo, no tienen prácticamente ninguno tiene un final feliz, porque si nos vamos a ver, pues qué sé yo, o sea, es que a la última le cortan los pies y a la otra le dejan ciega y al otro, o sea, son pero porque también tienen una idea, también tienen una idea distinta de la felicidad, es decir, para los cuentos populares que recogen los Grimm, por ejemplo, es justo que tú te cargues a la bruja de la casa de chocolate metiéndola en el horno, le robes todas sus propiedades y te las quedes. Ya. Eso es justo, porque es una idea de la ley basada en la revancha, ¿no? Sí, eso. Entonces, es otro mundo. Bien, pues de esto va lo que queríamos hablar hoy y mañana. Mañana continuaremos con ello. Y esta tarde reanudamos a las 4 con la mesa redonda entre Marta Sanz y Ignacio del Valle. Muchísimas gracias. Hasta luego.